Pues ya comenzó la temporada número 4 de NBA 2K24. Así de alegre quisiera estar por esta temporada. Pero después de leer los patch notes, que le voy a enseñar alguna parte de lo que más me interesaba a mí, y también le voy a poner un video de The Czar y de lo que él dice y algunas cosas que agarré de ese video. Pues muchísimas gracias por estar acá, estar apoyando el canal. Si no le han dado subscribe, denle subscribe, apoyarían mucho el canal. Y si al final del video les gustó, denle like. Y también dejen su comentario al respecto de todo lo que vamos a hablar. Pues vamos a comenzar. Como pueden ver aquí, la temporada número 4, la estrella o el portal, el jugador de la portada es Tyrese Haliburton. Como pueden ver, las regalías de los Hall of Fame passes viene siendo reciclable. Son premios que vale la pena realmente comprarle el Season Pass para una cuanta cosas que no sé, de verdad, no sé por qué 2K hace esto. No nos traen regalías mejores, siempre son las mismas, reciclables, como el año del dragón. Lo entiendo, es el año del dragón, pero wow, podrían hacer algo mejor. Y después, arriba de eso, otro transporte para el nivel 39, disculpen. Otro. Wow, ¿cuánto nos van a dar? Realmente es impresionante. Pero le tengo una sorpresa al final del video del nuevo ride, la nueva transportación que le va a salir. Pues vamos acá. Con la temporada número 4, la superestrella de los Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, dará la bienvenida a otras estrellas de NBA a Indianapolis para el juego de estrella de NBA de 2024. Participa en la festividad de NBA 2K24. Pues no fue una mala selección, porque realmente Tyrese Haliburton está teniendo un tremendo año. Entonces fue una selección muy inteligente. Vamos acá, y como le dije, leí todos los patch notes, pero realmente, o el season release, y vi la misma cosa que siempre ponen como para tapar realmente que no están haciendo muchas cosas o están haciendo muchas cosas en el fondo. De eso lo van a averiguar ahora. Pues esto fue una de las cosas que realmente me interesó, porque como sabemos siempre estamos buscando para hacer jugadores nuevos y cosas así. Entonces estos son los jugadores nuevos que están poniendo de la NBA. Están poniendo a Tyrese Haliburton, DeJounte Murray, RJ Barrett, Becca Germani y este sí lo voy a matar, Alperen Sengun. Ok, ese nombre lo maté. Y de NBA clásica, Jason Williams me interesaría para ver ese build, para ver cómo es, especialmente los pass styles de él, cómo él pasa el balón. Jason Richardson, Latrell Sprewell también es otro que posiblemente tenga algo bueno, porque como sabemos él donkeaba súper bueno, pero hay que ver qué le pusieron. El Kevin McHale y Albadaz Sobanes. Y después de la comunidad pusieron el de Double H, Joe Knows, que ahí lo tradució Yo Lo Sabes, a TTYME, a Beltimante Hancho, a Genaro Gelmelo. Tal vez no están traducidos 100% porque usé el translator para eso, pero esos son lo que más me interesó realmente, porque estaba pensando hacer otro jugador y tal vez me tira a hacer las portadas en vez de buscar cómo romper, o no romper, sino cómo buscar lo mejor. Tal vez ya elija uno de esos y veo cómo me va. Acá viene mi carrera. Y de esto es lo que estaba hablando. Mira, están dando otro boogie, otro carrito, para que le gane a todo el mundo. No, creo que yo corro más rápido que lo que va a andar ese buggy. Pero otra vez no están dando otro carrito. No sé, como le dije, son muchos de los rewash de todo eso. Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle del patch. Y generalmente en los patches nunca nos dejan saber 100% todo, nos tiran como algunas cositas. Pero voy a comenzar con este tweet que viene siendo de The Czar, que él lo puso hace un tiempo atrás. A veces cuando discuto soluciones escucho a la gente decir que el espacio del banco debería ser como más fácil. Me interesa saber qué base usa. Generalmente
que esto fue lo que comenzó. Y siempre le escriban a The Czar. The Czar tiene muchas cosas que ver con los AIs. Tal vez los cambios que él hace no son directamente para el gameplay, pero después le vamos a hablar un poco más en detalle de lo que yo pienso que sí le afecta. Vamos a ir con otro tweet, que este fue el tweet que él puso en el día de hoy. Y él pone: NBA 2K24 se actualizó el espacio de pick and roll para los autónomos, que tiene un base de 5 salidas, y actualizar de la lista de esta mañana. Realmente él sacó el patch nuevo y esto realmente es para freelance, son como para los Sim Nation, pero ciertas cosas que le quiero poner y cierta pregunta que me intrigó después de lo que él hizo el video explicando en el YouTube de qué eran los cambios que iban a haber, y le voy a hablar de eso. Vamos con el próximo tweet, y después del próximo tweet le hacen la pregunta: ¿podemos hacer que el AI se siente en la esquina en la recreación ofensiva, en el que prácticamente que quiere que el jugador, el AI, se siente en la esquina? The Czar le contesta: ¿quién decidiría eso? ¿Quién decidiría eso? ¿Y cómo lo encendería y lo apagaría? ¿Qué piensas si un jugador humano está en ambas esquinas? ¿Qué pasa si el imán está cerca pero no en la esquina? La situación estática simplemente hacen estos son difíciles. Y realmente lo que él está diciendo tiene mucha razón. Se hace bien duro. Ahora le voy a poner el video que realmente, y el comienzo y la parte del video que realmente me hizo pensar en muchas cosas cuando tiene que ver con esto. Y yo sé lo que me van a decir y vamos a hablar de eso después. Pero vamos a ponerle el video para que ustedes lo vean. And one of the first things I want to talk about is when we talk about updates to the game, that the 2K community is huge, man. We got people that do basketball as a profession. We got people that have never played the game of basketball. We got people that grew up playing 2K, maybe not necessarily basketball, but 2K. And their understanding of basketball comes from 2K. We got people that are super competitive. We got people that are super casual. And all of these groups of people are using the same terminology. So when we put something out, one group may like it, the other group may hate it. One group may see this, the other group may not see that. And so what I'm going to talk about today is just a little bit about what the spacing is and how it's supposed to work, and the limitations of it. Just because this is a basketball game doesn't mean that everything that exists in basketball in real life is here present in the game. Everything in the game has to have a system that governs it. It's kind of like the Matrix, when they were talking about how there's a program that makes the sun rise. There's a program that makes the sun go down, the moon go down. You know what I mean? And so it's the same thing in the game. So yes, we're making an NBA game, but we don't have everything down to a science that exists in the real world inside the game. So the game that you're playing is limited to the systems that we built. Como podían ver ahí, en la última parte más que nada, decía que el juego está hecho por el sistema que tienen. Si en este modo, y yo sé lo que me van a decir, no, pero esto no tiene nada que ver porque esto es freelance, es como jugando en mi carrera, jugando en esos juegos, realmente no tiene nada que ver con el rec o el pro-am o en el parque, pero pónganse a pensar. Si el juego en mi carrera fuera tan diferente, no tuvieran diferente animación, no tuvieran que entrar y hacer como 2 o 3 jugadores para cada modo de juego y no lo hacen. Entonces muchas de las cosas de lo que está diciendo The Czar me hizo pensar, ¿será por eso que a veces estando en el rec y que nos toca un AI o hasta jugando con la misma gente, los espacios están tan determinados? Porque en parte del video él dice que los espacios están predeterminados en el freelance.
¿Será que esos predeterminaciones también están en el Rec y en el Pro-Am? Y por eso que sentimos que a veces cuando estamos tratando de hacer algo nos roban el balón o chocamos con alguien. Y esas son las cosas que me hacen pensar. Y también en el video él habló que para cada uno, el 5 out, el pick and roll, el 4 out, tiene un spacing determinado para cada jugada de eso, que es cuando tú estás llamando la jugada. Sabemos que en el Rec, a veces cuando tú le das al R1 en el PlayStation, llama la jugada. ¿Será que eso también está causando algún problema en el spacing cuando nosotros mismos estamos jugando? También en el video él menciona que hay un montón de códigos y reglas dentro del juego. Sí, que si tú vas para este lado hay unas reglas, si vas para este hay otro. Entonces hay un montón de cosas que puede causar el problema. Y me gustó este video, aunque realmente no era del Pro-Am, no era del Rec, no era del PAL, pero me hizo pensar, ¿serán que estos cambios que se hacen dentro de este juego, si uno de los modos que es más fácil, me imagino yo, y no sé, no soy profesional, el modo más fácil de poder hacer que sea tan perfecto es jugando con la máquina, porque tú puedes hacer que la máquina tenga ciertas cosas. En el Rec, cuando son 5 personas en viva, es más difícil. Pero también él dijo que el sistema de ISO, de jugar 1 contra 1 en la cancha, y el pick and roll son diferentes sistemas. ¿Será eso que también está causando problemas dentro del juego y por eso lo sentimos un poquito sluggish, como un poquito duro? Pero a todo esto también tenemos que pensar, y es algo que él dijo, para poder jugar 5 contra 5, sea en el Rec, en el Pro-Am, donde sea que sea, tiene que entender la mecánica básica del juego. Y si no saben eso, realmente, ¿cómo van a poder jugar en el Rec? Tienen que saber la mecánica. Y por eso es que muchos de los dribblers que nosotros jugamos, los dribladores, los bases, saben cuándo se activa un dribble, hasta los lockdowns. Cuando están contra alguien, ellos saben porque aprendieron la mecanismo del juego. Realmente son cosas que... Y también... En algo que él dijo dentro de ese video es que las acciones, hay algunas acciones que cuando tú estás entrando, si tú mandas a alguien a cortar y alguien más corta, como que las acciones se cancelan. Y eso él lo dijo que era en el freelance contra las máquinas. Pero ¿será que también eso está pasando cuando estamos jugando con los randoms? Hasta cuando estamos jugando con 5. Si uno corta y el otro corta sin querer, ¿será que cancelaron todo? Y por eso que a veces en vez de donkear, hacemos una guira. Pues son muchísimas preguntas que me hizo, que tengo en la cabeza realmente, y ojalá que hoy yo no he jugado y vamos a ver cómo se siente el juego, pero es bien interesante. Déjenme saber en los comentarios de lo que ustedes opinan, si es algo que pueda ser cierto o no. Pues como les prometí, aquí está el video del último transporte que van a sacar. Creo que va a ser el más rápido de todos. ¿Qué ustedes creen ahí? Ese va a ser el nuevo transporte. Si así se moviera la patineta que nos dieron, que eso pareciera la primera patineta que tuvieron. Si se moviera así de rápido, creo que no fuera el problema. Pero no lo hacen así. Pues muchísimas gracias por estar acá y estar hasta el final del video. Si no le han dado subscribe, denle subscribe. Apoyen el canal. Si les gustó todo el contenido, denle like. Y si tienen comentarios, háganlo comentarios. Y hasta la próxima. Como siempre, tranquilo, quieto como el chocolate.